Pescadores por oficio, buscadores del amor. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Programa 5794 de Buscadores en esta temporada número 23. Y hoy con un plantelazo de los jueves que, bueno, vamos a estar debatiendo un montón de cosas que están pasando aquí en nuestro país, pero también en el ámbito internacional, y tenemos que ir rápido porque hoy, bueno, tenemos bastante cargado el programa. Vamos a comenzar a presentar a cada uno de los compañeros que nos van a estar acompañando esta tarde hasta las 16 horas en este programa que ya tiene 23 temporadas como es Buscadores. Ya comienzo a presentar entonces a Tomás Friedman. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho calor, les decía, ¿no? Sí, señor. Hay como 30 grados, aparte accidente aquí en Boulevard Artigas, así que me demoré más en llegar. Mirá. Así que, viste, entre el calor y la falta de paciencia para manejar con este calor. Bueno, en el ámbito internacional, la noticia hoy que está en el mundo es que finalmente apareció María Corina Machado en Oslo, apareció ayer a la medianoche y hoy dio una conferencia de prensa acompañada del primer ministro noruego y después una conferencia de prensa para toda la prensa internacional. Siempre va a ser medio un misterio cómo se escapó de Venezuela, si es que estaba en Venezuela. ¿Por qué, si sabía que el premio Nobel se iba a entregar el 10, no salió antes de Venezuela? A propósito de eso, ya vamos a tener conectado al Turco Abdala, que fue el que le dio el abrazo. Ya lo tenemos en línea, pero quiero ir presentando a los compañeros. Ahí está, mirá, ahí está el Turco Abdala. ¿Cómo andas, Daniela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería introducir un comentario breve así y después nos explayamos. Que es un poco, es contar, si se acuerdan, de una película que se llama El discurso del rey. Sí, claro. Es una película que me parece que echa luz un poquito sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Una película que ganó varios premios. Jorge VI fue un rey inesperado, ¿no? Porque tuvo que asumir el reinado cuando su hermano Eduardo VIII había abdicado porque se casó con una mujer estadounidense divorciada y eso no podía hacer. Él asumió. Y él era tímido y era tartamudo. Exactamente. ¿Qué tuvo que hacer? En ese momento, en los años 30, 36, cuando él tiene que asumir, era años de ascenso del nazismo, Segunda Guerra Mundial, crisis en España, Guerra Civil Española. ¿Y qué tiene que hacer? Se encuentra con la radio. ¿Cómo hace para llegarle a millones de ciudadanos que tienen que escucharlo cuando era tartamudo y tímido? Muy bien. Empieza a tomar clases. Y eso creo que tiene que ver un poquito con lo que está en el tema de agenda. Vamos arriba. Profe Lagrota, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, tiempos complejos, ¿no? Sí, señor. Fin de año, calor, despedidas. Vamos arriba. Pero estamos acá, con todo. Como y saludo también a Fabián Cardoso. ¿Cómo anda, Fabián? Hola, buenas tardes. Mucha cosa, mucha agenda en el mundo y en América y en el Uruguay también. Y bueno, vamos a empezar yéndonos del calor hacia el frío, parece. Hacia el frío. Recibimos a un gran amigo de la casa, estuvo hace poquito, pero ahora desde Oslo recibimos a Washington Abdala, que en ese abrazo con María Corina te decía el uruguayo más venezolano. ¿Cómo andás, Washington? ¿Qué hace, Bambi? ¿Cómo están todos ahí? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos, porque evidentemente fue un momento muy emotivo, iba, no iba, en definitiva llegó, contanos un poco todo eso que te tocó vivir. Bueno, efectivamente estaba en Venezuela, la salida fue compleja, habrá elementos que se van a saber seguramente en los próximos días, muy complicada, muy complicada, pero pudo llegar, llegó un poquito después del evento, porque el evento se desarrolló, es toda una semana de eventos. Ahora, en este momento, ella está allí adentro, en una reunión a la que vamos a ir. Este es un centro, que es el centro del premio Nobel, y ahí es la alcaldía donde se hizo la entrega del Nobel, o sea que de un lado y del otro es como están en diagonal. Lo importante es que se consagró esto, se hizo en un país que es un ejemplo democrático. Hay un discurso muy profundo del noruego que hizo la locución inicial, un discurso que va a marcar historia, porque los noruegos en general son gente muy sólida en materia de construcción democrática. Creo que el galardón a María Corina la pone en un nivel de visibilidad planetaria que ahora no hay manera de que el tema Venezuela no esté en la agenda. Podía no estar antes, pero ahora no hay manera. Y bueno, me parece que para el continente es un tema importante, una mujer, una líder
femenina, que tiene una potencia enorme, que entregó todo lo que tenía para sacar a su país adelante, y ahora, bueno, está esta circunstancia que habrá que ver cómo se va enfrentando, y yo soy muy optimista de que Venezuela recobre su espacio democrático mucho antes de lo que la gente imagina. Pero bueno, serán tiempos que vendrán, semanas que vendrán. Ahora lo importante es este galardón. Recién estuve en otro evento en la Universidad de Oslo con las nietas de Martin Luther King, que también es muy emocionante, porque toda gente que ha transitado la vida poniendo lo mejor que tiene para generar un momento de paz y un momento de libertad. Y eso me parece que debería tener el reconocimiento de todo el mundo. ¿Qué sé yo? Es la percepción que tengo yo. ¿Tomás? Estimado Turco, ¿qué tal? ¿Qué experiencia linda te toca vivir, ¿no? Porque estos son los momentos históricos que tiene el mundo y que a veces tenemos la oportunidad de vivir esta persona, María Corina Machado, que es un ejemplo. Y ahora la gran pregunta que existe a nivel internacional, y que este tema lo has seguido tú permanentemente, lo he seguido yo también en mis columnas internacionales, ¿qué va a hacer Donald Trump? ¿Viste? Ayer agarró un petrolero, es la primera vez que le hace directamente una operación sobre un barco de petróleo de Venezuela. ¿Hacia dónde va Donald Trump? Tiene la flota ahí, le cuesta $200 millones por día. ¿Qué te parece? ¿Por dónde va la estrategia del presidente de Estados Unidos, que es clave en todo esto que está ocurriendo? El presidente de los Estados Unidos en general es impredecible. El presidente de los Estados Unidos ha hecho ahí una presencia en el Caribe descomunal, como tú decís, en materia de volumen. Es muy difícil saber lo que va a hacer, y yo creo que no hay nadie que tenga la hoja de ruta. Es más, creo que los propios americanos tienen 4 o 5 bibliotecas que están analizando permanentemente. El ejercicio de presión que ha estado de alguna manera estableciendo, yo creo que lo que procuraba era que el régimen tuviera un punto de quiebre. Con toda franqueza, me parece que este momento del galardón a María Corina Machado, en términos planetarios, le debe estar pegando mucho al régimen, a la dictadura. Eso que en Uruguay a algunos les cuesta decir dictadura todavía, y tienen todo como una especie que se tiene que santiguar cuando dicen dictadura, cuando es evidente que es un dictador. Digo, no hay mucho debate. La verdad es que es difícil saber lo que Estados Unidos hace y cómo y qué piensa, por más que tanto tú y yo conocemos bastante la mentalidad norteamericana, la forma de operar, pero es difícil saber, porque a esta altura del campeonato uno tendría que tener una hoja de ruta más mapeada. Yo la desconozco, francamente la desconozco, pero digo, es muy raro que esté todo ese volumen bélico ahí en el Caribe, y seguramente no está para hacer turismo, así que quizás haya alguna operación de extracción, quizás haya alguna operación de intimidación. La desconozco, pero es evidente que eso, a pasear por el Caribe no fueron, y que alguna cosa va a suceder en los próximos días. Me parece bastante. Eso es lo único que me animo a decirte, Tomás. Mucho más no me animo. ¿Y cómo van a ser tus próximas horas, Turco? Bueno, ahora yo tengo una reunión acá, ¿sí? Tengo otra más de noche en otro evento que va a estar Edmundo González Urrutia. Nada, fue intenso, porque uno cree que el premio Nobel es venís, vas, mirás este evento, es toda una semana que te masacran a eventos, y es bárbaro, porque, a ver, y por invitación, y que pasa una vez en la vida, ¿cuántas veces más vas a participar de un evento de alguien que querés, que apreciás, que tenés estima, que tenés admiración, y que sabés lo que está haciendo por el continente? Yo qué sé, yo me parece que me pelo sin ver otro premio Nobel, amigo, así que está fantástico. Esto ya fue mucho para mí. Muy bien, profe Labrota. ¿Cómo andás, Turco querido? No sabés cómo... ¿Cómo andás, Miguel? Cómo te envidio, y te agradezco profundamente que estés ahí representándonos, ¿no? Porque acá el silencio es estruendoso. Por lo tanto, una voz uruguaya, la felicito, y te felicito a ti. Gracias, Miguel, sabés lo que nos queremos, nos apreciamos, nos adoramos. Pero, a ver, habría que superar un poco eso, porque a mí cuando le dieron el premio Nobel a Rigoberta Menchú me pareció bien, o cuando se lo dieron a quien se lo dieron, digo, me parece que es un momento donde uno tiene que tener cierta grandeza y mirar por encima del microclima chiquitín, y ver que un reconocimiento de esta naturaleza en general es bastante transversal. O sea, no se lo das a un guerrillero, a un criminal, no se lo das a un asesino, no se lo van a dar a Hezbollah, se lo dan a gente que hace un esfuerzo por pelear contra la adversidad. Entonces, me parece que habría que tener más sentido de la unanimidad.
No digo el consenso, porque en Uruguay el consenso es imposible, no lo vamos a tener nunca en nada, no nos ponemos de acuerdo ni en cómo queremos un asado del punto de cocción, pero digo, por lo menos una amplia mayoría de gente que entienda que estas cosas son buenas para todos, esa es la realidad. Perfecto, Washington, te mando un gran abrazo, gracias por este contacto. Dale, un beso, los queremos la seguimos mucho. En cualquier momento, vamos arriba. Dale, chao. Era Washington Abdala, directamente desde Oslo, donde tuvo la oportunidad de asistir a lo que fue la premiación como Premio Nobel de la Paz de Marina Corina Machado. Entonces, bueno, algunos manifiestan, Tomás, de que esto divide un poco más todo, otros que empujan un poquito más a la dictadura de Maduro a tratar de irse, ¿no? Viste que en el ámbito internacional hoy es todo división. Cualquier cosa que aparece, unos se ponen de un lado y otros se ponen del otro lado. En este caso acá hay una realidad, hay un pueblo que está sufriendo, que está sufriendo no solamente el tema de falta de democracia y falta de derechos humanos, está sufriendo porque no tiene medicamentos, está sufriendo porque le faltan alimentos, no tiene combustible para que el transporte camina. 6 millones se fueron de Venezuela. Una diáspora impresionante. Una diáspora que se fue porque necesitaba comer, no se fue solo por tema político, se fue porque acá no puede vivir más. Entonces vino a Uruguay, fue a Colombia, etc. O sea, en todo, frente a la escena internacional hoy, en realidad, el gran consenso, o que falta a veces, tiene que ver, viste, con que, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y el tema acá es democracia, ¿viste? Y la democracia está viviendo un momento de crisis mundial. Ese es un gran elemento y hay que cuidarla, yo siempre digo. La pregunta es si la intervención norteamericana anunciada, si los aviones sobrevolando, si los barcos en la costa, si eso que no tiene mucho de paz, poner barcos, sobrevolar con aviones y amenazar con intervenciones militares en tierra, ¿van a generar algo, va a cambiar algo la realidad de los venezolanos con una amenaza militar de ese tipo? No, a mí no me gusta nada los temas militares. Yo creo que esto que aparezca un país y querer a través de las armas imponer la situación, porque con ese criterio, acá sobre Uruguay, sobrevuelan, y sobre Argentina 150 avionetas sobre el cielo aéreo nuestro con droga, ilegales. O sea que mañana Estados Unidos puede cerrar el aeropuerto Carrasco y se acabó. Sí. Con todo el derecho que ellos consideran, es lo mismo que Venezuela. Uno de los países que más consume esa droga. Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado, lo que tú decías, fíjate que Celso Amorín, un hombre que sabe, el asesor de Lula, pero un hombre de una experiencia internacional, le preguntaron ayer sobre esto, dijo, cuidado, dice, armas, América Latina, esto se puede convertir en un Vietnam, dijo. Ojalá que no. Y otra cosa, el premio Nobel no siempre es una ecuanimidad, ¿no? Además, fíjense en que el premio Nobel de la Paz también se le dio a Henry Kissinger, ¿no? Cuando había supuestamente evitado la guerra de Vietnam o puesto un poco de paz, pero también había apoyado dictaduras en Latinoamérica. O sea, cada premio de la paz también uno ve si es geopolítica, si es diplomacia, si es moral, así que no hay unanimidad. Se lo dieron a Yasser Arafat. También a Yasser Arafat. Acá el tema... Pérez, también cuando una paz que duró muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver desde qué lugar se da, cómo y cuál es la estrategia. Así es. Acá el tema parece hemipléjico de vuelta, ¿no? Anti-norteamericano, pero hay asesores cubanos, hay armamento ruso, hay intereses cruzados dentro de Venezuela. Y bueno, los malos son los malos, sean asiáticos o sean del norte, ¿no? La hemiplegia me fastidia, porque acá salimos con la nostalgia de la década del 60, hablando de Estados Unidos siempre, ¿no? Digo, lo bueno es que esta señora es feminista en serio, tiene el Nobel de la Paz, me saco el sombrero por ella, ¿no? Y ojalá sirva para mejorar. En este caso, la designación de este Nobel de la Paz puede discutirse, horas. Porque la propia academia lo argumentó y dice, ya sabemos, esta no es una persona que lucha directamente sobre el tema de la paz, lucha por la democracia y los derechos humanos, pero este premio va a ayudar a poner el tema a nivel internacional, en la agenda, ¿entendés? Entonces, si alguno se olvidó, de repente la Unión Europea, que está un poco distraída con otras cosas, ¿viste? Otros países incluso, no se olviden de Venezuela. Hay que buscar una solución. Esa es la realidad. Después busquemos cuál es la mejor forma, que tiene que ser evidentemente sin derramamiento de sangre y sin guerra, por favor. Vamos a la vía de comunicación de Buscadores. Nos podés encontrar en @BuscadoresTV, allí en Twitter, ahora X, y en Facebook. En Instagram somos @buscadores.tv. Tenés la posibilidad de estar junto con nosotros a través del WhatsApp
092 11 60 00 y también el 2010. Con la palabra busca delante de tu comentario estás participando en lo que es justamente nuestro programa de la jornada de hoy. Como el inicio siempre lo hacemos, vamos con la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Gimo tiene de todo, pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabes, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. Ahora que es época de mosquitos, tenés el aparato para mosquito de Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene llave interruptora con luz, o sea que lo dejás enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás en la mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. La recarga es para 60 noches y sirve para personas alérgicas porque no tiene olor. Gimo nos presenta el estado del tiempo esta jornada aquí en Montevideo, donde tenemos 27 grados de temperatura. Allí lo dice justamente, y los colegas de Inumet, 67% el índice de humedad, 15 kilómetros la visibilidad. La tarde y noche se presentará con el cielo algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto, algunas precipitaciones y tormentas y mejoras temporarias. Mañana vamos a tener 16 de mínima y 29 grados de temperatura máxima. La presentación y el cierre justamente del estado del tiempo aquí en Montevideo es una presentación de Sidra Tunuyán, porque así como en el fútbol no puede faltar tu aliento, en esta fiesta tampoco puede faltar Sidra Tunuyán. Brinda en familia y celebra lo que de verdad importa. Sidra Tunuyán llega a tu mesa gracias a los amigos de Viburi Mendoza, los mismos que te acercan el inigualable vermut Don Osvaldo y tantas otras bebidas de calidad. Sidra Tunuyán, el sabor que no falta en tu mesa. Haz tu pedido al 2-204-1905. Y ahora tengo para hablarte de los amigos de Droguería Paysandú. Descubrí la nueva línea Power Clean, una amplia gama de productos de limpieza. Durante el mes de diciembre podés llevarlos con un 10% de descuento. Escuchá la promoción. Droguería Paysandú. En piscinas, jardín, línea automotriz y en la industria que empuja este país. Todo eso es Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. Drogueriapaysandú.com.uy. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Acción desplegadas a nivel nacional. Muy bien, seguimos adelante y ya recibimos a el primer invitado de la jornada de hoy. Ya tuvimos al Turco Abdala desde Oslo. Ahora vamos a recibir a Jorge Sellán, el representante de los cincuentones, aquí en nuestro programa Buscadores. Hace unos días, hace 2 días aproximadamente, veíamos a través del informativo de nuestros colegas de Canal 5, cincuentones nos movilizamos para que nos reciba el presidente de la República. La convocatoria era en la Plaza Independencia. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, el agradecimiento de todos nosotros por ser recibido. Bueno, ¿qué tienen para reclamar justamente para hacer un poquito de historia y poner al tanto a la gente que está del otro lado? Bueno, nosotros somos un grupo de trabajadores que el 1 de abril de 1996 teníamos menos de 40 años. Uh-huh. En ese momento nacieron las AFAPs. Entonces fuimos obligados a afiliarse. A hacer los aportes a una AFAP. Exactamente. O sea que teníamos que ser parte y no teníamos otra opción que ser parte de las AFAP. Fuimos incluidos en ese régimen mixto. Uh-huh. Y a partir de ese momento, bueno, en primera instancia parecía una buena alternativa, aparentemente, donde todos íbamos a jubilarnos de mejor manera, ¿verdad? Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, fue llegando el momento de el retiro
Y entonces, mirando los números, esos números no eran los que se habían prometido. No eran los que se habían prometido. ¿Por qué? Porque, y esto es reconocido por todos los técnicos en el tema, cuando se creó el régimen mixto, a quienes en muchos casos teníamos muy cercanos esos 40 años de edad, ya teníamos una vida laboral bastante extensa, teníamos en algunos casos 20 años o más, claro, de aportes, y esos aportes que fueron vertidos al BPS no fueron transferidos a las AFAP. O sea, nosotros arrancamos con 20 años de desventaja. No es lo mismo que el que recién comienza su actividad laboral, que empieza a generar su fondo de retiro en las AFAP. Yo te insisto con esto, los técnicos entienden que fue un error en la concepción, una omisión. Bueno, entonces ahí se empezó a ver cuál podía ser la solución, porque en nuestro caso íbamos a cobrar entre un 30 y un 40% menos de lo que nos correspondería si hubiésemos nos hubiésemos mantenido en el BPS, o si se hubiesen hecho las cosas adecuadamente y se hubiese transferido los aportes que ya tenías que no se hicieron. Entonces se empezó a buscar una solución de transición, y es ahí donde surge la 19.590, que es la ley que nos permite retornar al viejo sistema del BPS. Retornar, pero ese retorno no era libre, o sea, era gratuito, no era gratis. Nosotros por el sistema AFAP tú tienes la obligatoriedad de pagar hasta determinado monto, de ahí en más es libre de elección si vos vas a aportar o no vas a aportar. Muchos no aportaron por ese monto por encima de ese tope fijado para hacer el aporte. Por lo tanto teníamos una deuda con el BPS que se nos permitía pagar hasta en 72 cuotas. Yo sé de casos que pagaron 10.000 pesos por mes durante 72 meses para poder volver al régimen, pero claro, era mucho el dinero que se perdía por aportes realizados, porque dos cosas que hay que tener claras: que fuimos obligados, a nosotros nadie nos dio la opción, pasan o no pasan, nosotros estábamos obligados, fuimos obligados, y después nos quedábamos con una quita, una pérdida de entre un 30 y un 40%. Bueno, pero esa 19.590 se le agregó el artículo 16, o tiene el artículo 16, que dice que al monto calculado de tu jubilación se le multiplicará por el coeficiente 0.9. Eso dice en realidad que tú vas a percibir un 10% menos, porque el monto multiplicado por 0.9 te va a dar lo que vas a percibir, que es un 10% menos de tu jubilación por la cual tú aportaste, claro. Porque aquí nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente que nos paguen por lo que nosotros generamos en tu vida laboral. Sí, ser considerados iguales que todos, porque somos entre 35 y 36.000 afectados que nos están cobrando por volver al viejo régimen, que nadie pidió ser parte de él. Es un peaje, ¿no? Y entre nosotros ¿hay que modificar la ley? No, lo que nosotros pretendemos es que se modifique el artículo 16. La ley tal vez no, pero el artículo 16 sí. Ese artículo 16, al ser modificado, que por supuesto que no diga que hay que multiplicar por 0.9, sí,
de esa manera nosotros podríamos obtener lo que nos correspondería por los aportes realizados. Bien. A nivel parlamentario, ¿han hecho gestiones en el Parlamento? ¿Y cuáles son las respuestas en el Parlamento? Bueno, nosotros hemos estado... Gobierno y oposición, ¿no? Nosotros hemos visitado a la inmensa mayoría, de hecho lo seguimos visitando, de gobierno y oposición, todos. Porque esto es un tema que compete a todos, porque además tenemos claro que esta ley no fue generada por el actual gobierno. Entonces sí queremos saber qué es lo que piensan cada uno de los representantes nacionales, y yo les podría decir que la inmensa mayoría, casi unanimidad, entienden que es una injusticia, que es una inequidad, que no es correcto que nosotros estemos pagando ese 10% como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Además, yo les quiero comentar que nosotros fuimos obligados, pero hubo una parte de la población que ante la bonanza del nuevo sistema eligió ser parte de ese régimen mixto. Lo convencieron de que era muy bueno y se subieron al carro. Se subieron al carro, exactamente. Pero esa gente era mayor que nosotros. O sea que después el número era peor aún. Entonces esa gente, al ver los números, claro, quisieron salirse. Y en el gobierno de Mujica se creó la ley 19.162, donde les permitió a todos aquellos que por voluntad propia ingresaron al sistema mixto, les permitió salirse sin ningún peaje, como tú dijiste. Sin ningún peaje. O sea, los que eligieron... Les permitieron calcular cuál sería la ventaja de seguir. Claro, en realidad, en realidad el tema es que esos aportes realizados a la SAFAP fueron volcados al BPS, o sea que el BPS no dejó de percibir. El BPS recibió todo ese dinero que nosotros habíamos volcado a la SAFAP, eso pasó a ser parte de un fideicomiso, inclusive eso que yo les comento, de esas 72 cuotas, pasó a ser un fideicomiso. Y no me quiero olvidar de otro tema que tampoco quiero dejar pasar, porque hay mucho mucha derivación. Eso pasó a un fideicomiso, que ese fideicomiso, yo no recuerdo exactamente las cifras, pero en marzo, ese fideicomiso lo administra, y ahora no me sale el nombre, ahora no importa, ahora lo vas a recordar. Es administrado por ellos, pero y se vuelca en dos veces al año los beneficios obtenidos por ese fideicomiso se vuelcan al BPS. En marzo del 2024 se volcaron 70 y pico millones. O sea que nuestros dineros nuestros dineros son parte, o sea, se están volcando sobre el BPS. Yo el tema que no quiero dejar pasar y que quiero comentar antes de seguir con esto, que además de este tema, nosotros estamos peleando por el 10% de todos, pero además hay un tema que los que llegan al tope de la jubilación, la ley dice que después de llegado al monto que se va a cobrar de jubilación, se va a multiplicar por el 0.9. El BPS inicialmente empezó a aplicar, a ti el tope, pongámosle una cifra ficticia, es 100, tu jubilación, el cálculo me da 150, entonces como me da 150 te voy a pagar el tope, 100, y sobre ese tope te voy a hacer el descuento del 10%, vas a cobrar 90. Eso después el Tribunal de lo Contencioso, el TCA, se expidió sobre ese procedimiento, y
manifestó que no estaba correctamente realizado ese cálculo por el BPS. O sea que el cálculo es: vos tenés 150, sobre ese 150 te aplican el 10%, te quedás en 135, y ese 135 supera el tope, te tengo que pagar el tope. Eso lo sabe el BPS. Eso fue transmitido el BPS. Y el BPS sigue calculando de la misma manera que al inicio. O sea que nosotros entendemos que un error todos podemos puede cometer. Pasar. Ahora, cuando vos ya estás haciendo una cosa a sabiendas, no nos parece muy... ¿Hablaron también con el BPS? Sí, hemos hablado. Y esto lo hago un poco referencia porque anoche... Porque se está quedando con dinero. Sí, anoche un poco, esto es en referencia a que anoche estuvo la presidente del Banco de Previsión Social en un programa en la noche, y este comentario es un poco para ella porque no nos parece ni justo, ni muy... ellos ahora saben cómo debería ser el cálculo. Quien le calcula la jubilación de esa manera y hace el reclamo, que tiene un plazo de 10 días, hace el reclamo, se le recalcula y le pagan lo que le corresponde. Pero quienes no sabemos, porque la inmensa mayoría... Lógico. ¿Dónde vamos a averiguar algo cuando nos vamos a jubilar? Al BPS. ¿Quién es el órgano que nosotros confiamos? Es el BPS. Ahora, si el BPS nos está haciendo trampa y nosotros no lo sabemos, se nos está quedando con un 10% indebidamente. Está claro que eso es en la ínfima minoría, ¿no? Nosotros en realidad, pero digo, me parece que era... Recién Tomás consultaba y decía, bueno, se han hablado con varios legisladores de todos los sectores, que ellos evidentemente los comprenden. Ahora faltó lo otro, pero bueno, no pueden hacer nada. Tiene que haber iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí va, ¿no? Por eso tengo que preguntar ahora, ministro de Trabajo, ¿qué dice? Porque tiene que venir para cambiar ese artículo. Tiene que venir un proyecto del Poder Ejecutivo. Por eso la movilización frente a Torre Ejecutiva. Por eso queremos que nos reciba el presidente. Ese es el motivo. En realidad nosotros nos estamos movilizando desde hace mucho tiempo. Hemos estado con la inmensa mayoría de legisladores del país, representantes nacionales, de todos los colores. ¿Son un grupo representativo ustedes? ¿Cuántos son de las personas afectadas que se reúnen, que se mueven? Bueno, viste cómo es esto, somos de todo el país. Nosotros tenemos representantes. Tenemos como un grupo organizador, un grupo organizador ampliado, representantes del interior, y después tenemos un grupo que es foro, pero imagínate un WhatsApp con 30.000 personas. Una mesa chica tienen ahí como para... No, claro, nosotros nos hemos ido organizando de esa manera. 30.000 son los afectados. 35.000 son los afectados. Tenemos grupos de WhatsApp de 1.000 cada uno, o más de uno, donde ese es el grupo informativo. Cada una de las cosas que va pasando, nosotros le transmitimos y trasladamos la información. El gobierno nos había dicho que el lugar para hacer esto era el tema, el diálogo, y ayúdenme, diálogo social. Y nosotros, como nos dijeron que el diálogo social era nuestra oportunidad, nosotros se hicieron 24 reuniones de diálogo social y nosotros estuvimos presentes en 23. Por supuesto que representados en cada departamento iban nuestros representantes de cada departamento. Estuvimos presentes en cada uno de ellos y en todos entregábamos lo mismo, porque claro, del órgano central, para llevar la misma información, ¿verdad? Nos conocen muy bien. ¿Saben ustedes qué piensa el ministro Castillo de esto? Sí, estuvimos con él. ¿Y qué dice el ministro? Porque es él el que tiene la llave de esto. Él coincide. Todos dicen estamos de acuerdo, pero sí, tienen razón. Tienen razón. Yo no sé si dicen estamos de acuerdo. No, tienen razón. Tienen razón. Es injusto lo que ustedes están pasando. Es justo lo que están reclamando.
todo el mundo manifiesta lo mismo, ¿no? ¿De dónde sacamos? Claro. Bueno, pero nosotros no somos... No tienen por qué dar la respuesta a eso. Económico, claro. Seguro. Pero no tienen por qué darle la respuesta a eso, porque ustedes están denunciando un problema, también quieren que te dé la solución. Que además... Pero evidentemente, de algún lado tiene que salir la sustentabilidad del sistema, ¿no? Suena que el 10% ese que hablan es un volumen de dinero que no está en condiciones el BPS, en el Ministerio de Economía, ni nadie de sobrellevarlo. Después te cuento como abogado del diablo, ¿no? Sí, pero digo, por una cosa... La frazada corta que todos argumentan, está claro que la tienen, pero tienen la frazada corta... siempre para el mismo pie. Sí, yo de muchas cosas no quiero decir. Tenemos que tratar de estar en paz con nuestros legisladores, porque en realidad dependemos de ellos y depende exclusivamente, en primera instancia, depende del Poder Ejecutivo para que surja la minuta para que... ¿No lo recibió Orsi todavía? No, nosotros entregamos una carta ayer, que fue la manifestación, nos recibieron una carta en la mesa de entrada y nos dijeron que nos agendaban, nos iban a incluir en la agenda. Quedamos a la espera, nosotros somos pacientes, si bien nosotros estamos en una franja etaria que nos queda poco, ya somos 2.000 menos. Desde que empezó el movimiento. 2.000 porque se jubilaron, ¿no? que se murieron. Porque todavía hay mucha gente activa. Activos somos en el entorno de los 9.000 que estamos en esta condición. Hay muchos activos que todavía están aportando, ¿verdad? Pero ya somos 2.000 que no estamos más. Claro. Son 2.000 menos que va a tener que pagar. Nosotros siempre los embromamos y le decimos, sí, ustedes están esperando, seguro, ustedes van postergando, cuando quedemos 500 van a aparecer con la solución, pero nosotros el tiempo nos urge. Un dato de agenda: mañana es el último Consejo de Ministros del año. Va a ser un Consejo de Ministros extenso, se prevén entre 4 y 5 horas de trabajo, porque es el cierre del año, con un balance de lo hecho y con los desafíos pendientes para el 2026. ¿Quién dice que no pueda entrar este tema? O sea, todo, ¿no? Mañana. Debería. Mañana al mediodía, toda la tarde, va a ser en Suárez y Reyes, y va a ser un trabajo bastante intenso. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Lo que queremos es dialogar. Dialogar, claro. Porque por ahí, y vuelvo al programa de anoche, que es un tema laudado, entre el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Trabajo. Ellos laudaron, pero nosotros no laudamos. Claro. Lo que argumentan es que, bueno, ustedes firmaron. Bueno, pero si a vos te dicen vas a cobrar un 40% menos, un 10% menos, ¿qué haces? Vas a firmar por el 10% menos, pero cuando nos incluyeron no nos pidieron que firmáramos nada. Nos piden que... o sea, el argumento de la firma es muy válida cuando nos quieren quitar ese 10%. Y voy a hacer referencia, y perdón que haga tanta referencia al programa de anoche, pero la presidenta del BPS manifestó que todos los cambios eran para perjudicar, o algo parecido. Yo me perdí algo. Yo siempre creí que nuestros representantes estaban para gobernar y no perjudicarnos. Para que nosotros pudiéramos confiar en ellos. Sobre todo para el que trabajó toda la vida. Porque a veces aparecen fondos para quienes nunca trabajaron y esos aparecen. Nosotros estamos reclamando lo que aportamos. Muchos años de trabajo, muchos años de aporte, y además está claro que eso es por todos conocido. Nosotros tenemos una tasa de reemplazo del 45%. O sea, vos cobras 100, te van a pagar 45, siendo que pagaste por 100, claro. Te dan el 45. Vos pagaste por 13, porque nosotros cobramos aguinaldo y el aguinaldo no está exento. Vos tenés que pagar y a vos te pagan 12. No a todos nos pagan 12, eso está claro, pero no importa. Pero a nosotros pagan 12. Y todavía nos metieron el IAS. Me encanta. Porque el impuesto... Me encanta eso del IAS. ¿Qué se acuerda que el programa, no? Del Chicho. El Chicho. Tal cual. Perdón. No. Perdón, una licencia está bueno. No, está bien, pero para ir cerrando, ¿cuál es lo próximo que tienen ustedes? ¿Con quién piensan hablar?
Lo próximo inmediato, queremos hablar con Orsi. Con Orsi. Queremos que nos escuche y que nos responda. Bien. Y que nos solucione. No nos vamos a quedar con un no como respuesta. Está bien. Eso no lo vamos a aceptar. Bien. Llegaremos a la tumba peleando. Bueno, por lo pronto, como dijo Fabián, mañana pueden ir hasta Es una oportunidad. Mañana fue la sugerencia. Y bueno, adelantaron un día la movilización que hacer para hoy. Claro. Porque supimos que en el día de ayer iban a estar allí. Era una linda oportunidad y no quisimos desaprovechar. La otra es mañana. Sí, imagínense que vino. Gente ahí. Sí, pero primero, por nuestra franja etaria, no es tan fácil. Somos muchos del interior. Vino gente de Carmelo, de Colonia, de Maldonado, vino de Rivera, vinieron. Con lo que le significa un jubilado pagar un boleto de Rivera, pero. Entendemos que esta lucha, la única forma es constante, luchando, peleando y no resignándonos. Perfecto. Jorge Sellanes, muy amable, representante de los cincuentones. Muchas gracias y bueno, a la orden como siempre, a Convocadores. Enteramente agradecido, todos nosotros, el grupo, las 35.000 personas que fuimos afectadas, estamos sumamente agradecidos. Nos quedan muchas cosas por supuesto, claro, pero de todas formas no falta la oportunidad seguramente y ojalá se encuentre la solución. Mucho. Vamos arriba. Bueno, para despedir a nuestro invitado nos damos una vuelta por Canelones, después nos vamos a Punta Shopping. PPA nos informa sobre los portones. Macromercados siempre tiene cosas muy lindas para ofrecernos y Simplebox también. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. ¿Sabías que en Punta Shopping podés tener descuentos, talleres, shows y beneficios exclusivos? Hacete socio AMI. Es fácil, gratis e instantáneo. Te adherís y listo. Ya accedes a todos los beneficios. No te quedes afuera. Ingresá a ami.com.uy, unite ahora y empezá a disfrutar. Punta Shopping, el shopping de los beneficios. Portones PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos. Comprá con ventaja. ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es 0800-8000. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiere Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Simplebox activó su nueva web, simplebox.uy. Ahí podés encontrar todos sus servicios y hasta ese simpático muchacho de saco azul te los puede explicar en un video. Pero además, ahora es más sencillo y práctico cotizar. Te muestro. Podés contar para cuando lo necesitas, de qué tamaño sería el box ideal, por cuánto tiempo pensás contratarlo, dejas tus datos y el equipo de Simplebox se pone en contacto inmediatamente. Pero además en la misma página ya podés calcular el espacio armando el box con cosas que ya pensás guardar. Una mesa, sillas, un sofá, armás el simulador y listo. Acordate, simplebox.uy, porque con Simplebox tener más espacio es simple. Muy bien, seguimos adelante. Cuando faltan 2 minutos para las 3 de la tarde, vamos a la encuesta de la jornada de hoy, a ver si la ponemos en pantalla. Y dice, en nuestra sociedad actual, ¿hay alguna posibilidad de evaluar a un gobierno más allá de lo que hayas votado? ¿Se opina según el voto? No, pero debería. Sí, pero son muy pocos. Siempre fue así. Ahí está en blanco. Vamos a ver sobre el final del programa
¿qué se puede decir? Sabés que yo iba con esto también. Cuando hoy empecé hablando de la película esta de señora. El discurso del rey, tenía que ver porque justamente Orsi empezó hace muy pocos días a estar en un lugar público donde fue Tomás también diciendo que si alguien se iba a dedicar a hablar de sus tropezones discursivos, bueno, él lo quería como de alguna manera decir, yo soy así, desde este lugar hablo. Bueno, pero evidentemente si las encuestas bajaron la aprobación del presidente, si él tiene que hablar y poner este tema en escena, si hay una forma de ser, pero que esa forma de ser deja vacíos y deja cuestiones que tienen que salir otros terceros a tener que tratar de decodificar, de decir, bueno, quiso decir esto el presidente, con temas sensibles, además como fue lo de Bukele o es lo de los presos de Domingo Arena últimamente, ¿no? Hay temas que están en la agenda que son sensibles, necesita un mediador para hacerle hablar. Bueno, la historia y las artes nos ayudan a veces a visualizar algunas formas de salida, ¿no? Esta película, El discurso del rey, tiene que ver con eso, ¿no? Con alguien que tenía una concepción muy buena de lo que era el reinado, que fue un rey, ese sí fue un rey de casualidad, porque tuvo que asumir por la debilidad del hermano. Pero ¿qué hizo con esa debilidad? A tenerse que enfrentar a dar discursos en la radio. Aprendió. Fue a un lugar donde hoy sería un coaching político, pero fue a un lugar donde tuvo que aprender a formar sus palabras discursivamente frente a un medio como era la radio. Hoy, donde en los discursos, la palabra, la imagen es todo en política, un buen político, un presidente tiene que saber hablar. Y no alcanza con dar clases. No alcanza porque, a ver, nosotros que somos historiadores, que damos clases en diferentes lugares, sabemos que en la clase tenés otros permisos discursivos y podés demorar un poco más y podés hacer reflexionar desde otro lugar. Pero no es lo mismo para un político cómo comunicar. No se deja inseguridades, no se deja ambivalencias, no se deja ambigüedades. Ahí esos silencios se llenan con otros contenidos. Entonces me parece que es importante rever esto, porque recién estamos a 9 meses de que comience el gobierno. Hay mucho tiempo para ver y hay muchas estrategias para alguien inteligente como es Orsi de no pisar ese palito. Porque esto no empezó ahora. ¿Se acuerdan cuando lo de Tribilín? Cuando aquella horrible forma de alguna manera de legitimarlo a Orsi, se usó justamente Tribilín, que es un personaje ingenuo, que es infantil, que de alguna manera lo descalificás por sus tropiezos discursivos. Entonces, bueno, me parece que hay algunos elementos como para poder decir, vamos a buscar una forma de poder decir mejor lo que digo, porque tiene mucho para decir y evidentemente es un presidente que ha sido votado, respaldado por las acciones que ha hecho en Canelones o acá. Es más grave que el discurso. Porque vos podés tener problemas de comunicación, podés tener problemas de presencia, pero los conceptos, aunque estén mal desarrollados, son claves. El tema Bukele, por ejemplo. El tema Bukele es un tema que te da enseguida un debate, ¿no? Entonces, si vos se vas a meter en un debate sensible como ese, tenés que tenerlo muy claro o callarte. Ahí todos interpretamos, decimos, bueno, cuando dijo lo de Bukele, ¿qué quiso decir? Y capaz que lo que quiso decir, empezamos todos a decir, bueno, en realidad, como una sociedad, por el miedo, deja de alguna manera su libertad y puede reaccionar y subsumirse a un sistema que viola los derechos humanos, como está haciendo Bukele, pero que consigue cierta paz y lo vuelven a votar. Hay que estudiar este régimen, pero todo ese discurso que uno piensa después, lo tiene que llenar de contenido, porque o no meterse. Vamos a estudiarlo. Entonces, le voy a decir algo. Pero hay una cuestión de autenticidad también. Eso es muy bueno. De autenticidad y de reivindicación de la autenticidad, que es un gesto valiente del presidente, sabiendo que la autenticidad puede costar caro y que además la autenticidad no es para cualquiera. Porque seamos claros, no es lo mismo el estilo de comunicación auténtico que puede tener el hoy presidente Orsi que el estilo de comunicación radicalmente auténtico, con algún elemento de construcción, pero sobre todo radicalmente auténtico, de Pepe Mujica, sin duda una referencia en lo que tiene que ver con la comunicación desde la autenticidad. Si el modelo es ese, hay un camino que comparto con Daniel, hay todavía que recorrer para eso. Eso no significa reconstruir ni moldear, porque la autenticidad debe ser un valor en política. Moldear, construir hasta la perfección absoluta, implica empezar a construir modelos artificiales. Y de eso también tenemos experiencias, de que a veces es tanto lo artificial de la comunicación que pasan dos cosas. Se notan los hilos y cuando fallan, se notan tanto los hilos que sale mal. Entonces, la comunicación, cuando en este caso es auténtica, es valiosa. Pero será un tema, Daniela, y yo le preguntaba a Neto, de que está mal asesorado o que
no se da bolilla a los asesores. Yo creo que no alcanza con los asesoramientos, sino que alcanza con buscar una forma discursiva que él encuentre una forma discursiva que puede porque ser cambia auténtico. tanto una persona de la buena imagen que tenía como intendente. Dos veces intendente de Canelones, construyendo una imagen. Bueno, no es lo mismo, pero no, porque ahí fue forjando la personalidad y se hizo conocido como para llegar a ser considerado ser presidente de la República. ¿A vos te parece que cambió tanto? Es lo mismo. Mientras era intendente, perdóname, mientras era intendente de Canelones, ¿se lo criticaba tanto como ahora? Mami, no terminé la idea. No terminé la idea. Yo creo que el vuelo conceptual que demostraba también Mujica en 2 palabras, que te hacía pensar en imágenes plásticas, te hacía. Sí, pero también era aquello de, como te digo una cosa, te digo la otra. Te llevaba a lugares de reflexión muy grandes. Capaz que acá no se logra. Y me parece que Orsi tiene que encontrar su camino para seguir siendo auténtico, pero tiene que comunicar bien. Porque si un líder no comunica bien y deja espacios a la ambigüedad, falla. Y eso hoy es importante. Yo creo que tiene que seguir siendo auténtico, tiene que seguir manteniendo eso de buena persona, que sabemos que es y que además lo muestra, pero tiene que tener un discurso que realmente refleje mejor lo que quiere decir. Me parece que no está encontrando el canal de cómo llegar a eso, y es una lástima porque ha bajado en las encuestas su gestión, ha bajado su popularidad, y me parece que deja francos acá. ¿Para qué? Primero le dejo a Tomás y ya te dejo profesor. 2 cosas les voy a decir. Dale. La película es excepcional. Mírenla, independientemente vale la pena ver. 2010 vale la pena verla porque es una actuación excepcional de ambos actores. De ambos actores. Segundo, hay que conocer a Orsi. Yo lo conozco hace muchos años. El presidente Orsi no va a cambiar nada. Cero. Ya lo dijo el otro día, ¿no? Independientemente que lo diga o no, escúchame, hace 20 años que está en la actividad pública. No es lo mismo ser intendente que presidente, no. Pero va a cambiar Orsi, hay alguna posibilidad, porque no se lo plantea él. Ningún asesor le va a ir a decir a Orsi, mire, usted tiene que cambiar. Va a decir, pero yo hace 20 años, cuando a mí me votaron, y yo, a veces me preguntaban, ¿y usted qué va a hacer con los cielos planetarios? No sé. Él considera que, y lo ha dicho más en reuniones más privadas, dice que no tengo por qué saber todo, como cualquier ciudadano. Y mucha gente, muchos analistas importantes dicen, quizás ganó por eso, porque el ciudadano se siente identificado con él. Usted sabe la estrategia para los nanorobots que hay que poner para la industria cárnea. No tengo la menor idea. Entonces, Orsi, y lo dijo ahora hace poco Porcekansky ayer en una charla en Punta del Este, y decía, hay que conocer a Orsi. Entonces, porque viste, todo el mundo está diciendo, no, tiene que asesorarse, tiene que tener, alguien le tiene que decir. El otro día estuvimos en ADEM y le empezó claramente, muchachos, yo soy así. Clarísimo. Y esa idea la trabajó, porque estuvo pensando cómo iba a transmitir esa idea para que quedara radicalmente clara. Por eso él quería terminar el año y decir, señores, yo les voy a comunicar. Y dijo, me tienen un poco cansado. Porque se genera, porque aparte acá en este país se generan cosas que a mí me parecen de una falta de respeto absoluta y que no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Viste, circuló la versión, acá el presidente no manda el Pachas. Claro. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿No? Seriamente estamos hablando. Tiene una forma de... Tampoco me lo comparen ni con Mujica, ni con la calle Pou. No es Mujica, no. Es la calle Pou, no. Ellos dos comunicaban de una manera. Él comunica de otra manera. Yo que hablo con ministros, me dice, Orsi comunica de una manera diferente a otros jerarcas. Es un hombre que tiene confianza en su equipo, primero. Nos deja hacer y nos controla. Este Consejo de Ministros de mañana es para decir, ministro de Transporte, aquí había 13 cosas para hacer. ¿Qué pasó con la 12 y la 11? Quiero que la 12 y la 11 el año que viene estén en marcha, pero ese es su estilo. No esperemos cambios del presidente Orsi en ese aspecto, ¿no? Tiene desafíos muy importantes, porque ahora, viste, que también a mí me parece cuando hay todas unas cosas que se a mí me molestan mucho, como ejemplo que el gobierno no hizo nada el primer año porque no tenía presupuesto. Primero tenía presupuesto para el primer año y segundo hizo cosas. Ahora tiene un presupuesto, 28.000 millones de dólares el presupuesto, para que tenga una idea de qué cifra. Porque, viste, me hablan, viste, de que Cardama se van a perder 100 millones de dólares, que ojalá que no se pierdan. No mueve la aguja, Serían 30. Bueno, 30. Vamos a perder los 100, ponerles que en un juicio podés perder los 100. O pagar un poco más. Sí, podés pagar más de 100. No mueve la aguja, Ojo. Este es un tema de ética y de funcionamiento y de desprolijidad. El presupuesto del Uruguay es 28.000
millones de dólares. Bueno, después seguimos con estos temas, porque mientras ya va ingresando nuestro segundo invitado, voy con algunos mensajes que ustedes nos envían a través del 092 11 60 000. Dice, tratando el tema de los cincuentones, dice, con esto no se está fomentando la informalidad. ¿Por qué seguridad puede tener ¿qué seguridad puede tener una persona que se piensa jubilar bajo determinada ley y al final de su vida laboral ve que le cambian la ley para perjudicarla? Queremos cobrar lo que nos corresponde en pleno derecho. Soy una de los cincuentones afectados por el artículo 16 de la ley 19.590. Como este mensaje vienen varios, ¿no? Dice, buen día, ojalá aplicaran el régimen Bukele, se terminaría el desastroso país que tenemos en este momento en seguridad. Me preocupa el futuro para mis nietos. Soy Grey, gracias, desde el 286. Señores, si se tiene que explicar demasiado la forma de comunicación de un presidente, y quien lo tiene que hacer es el propio presidente, algo no anda bien. Bueno, alguno de los mensajes 038 manda esto, pero ya tenemos en nuestra mesa para compartir los siguientes minutos a Jorge Larrañaga Vidal, senador suplente del Partido Nacional. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, un placer estar acá con todos ustedes. Muy bien. Un gusto enorme. Recién hablábamos un poquito, y lo mencionaba Tomás, sobre Cardama, y el subsecretario de Defensa afirmó que si el contrato con Cardama sigue vigente en febrero, seguramente no deba realizarse el pago del segundo hito, porque la empresa está con dificultades para hacerse de los motores. ¿Qué opinión tenés sobre todo esto? ¿Cómo se está manejando? Bueno, ni que hablar, que a mí me parece que se manejó muy mal desde el principio, desde aquella conferencia de prensa donde el presidente de la República, obviamente direccionado a eso, creo que en una puesta de escena brutal, donde Orsi era una especie de presentador, habló un minuto y poquito, después el traductor jurídico Díaz, para mí el maestro intelectual de todo esto, y después el traductor para el llano, para el común de la gente, el Pacha Sánchez. Y después de ahí empezaron a quedar embretados, entre dimes y diretes, entre ir para adelante, para atrás. Ayer, durante toda la interpelación, la ministra y su equipo no pudo contestar. La primera pregunta es que, ¿qué va a pasar con el contrato? ¿Lo van a rescindir o no lo van a rescindir? Se le preguntó varias veces. La verdad es que no hay ningún tipo de esclarecimiento en cuanto a eso. Es más, dijo hasta que estaba vigente. Entonces ahí hay una contraposición brutal. Claramente tampoco saben cuáles pueden llegar a ser las pérdidas de esto. Se apoyan en el énfasis de una garantía, que yo creo que si gobernar, como muchas veces se dice, es administrar prioridades, entonces la prioridad es subsanar, como también lo manifestó el ministro de Economía Odone, que dijo, bueno, si es un tema la garantía y se puede subsanar, sigamos para adelante. Entonces tenés un presidente que dice que va a rescindir, tenés un ministro de Economía que viaja a España y dice que se puede subsanar, vamos para adelante, y tenés una ministra que la sacaron, la corrieron de lo que fue la conferencia de prensa y que no da una respuesta clara en una interpelación. Está muy bueno, ayer muchos dijeron, saludamos el mecanismo de la interpelación, pero no puede ser que durante todo ese tiempo no se pueda concretar el objeto de la interpelación, que es, ¿se va a rescindir o no se va a rescindir? Para Esa vos, es la cuestión. Claro, para vos no hay ninguna autocrítica por parte de hacia el Partido Nacional de este acuerdo que ha habido con Cardama. No hubo ninguna falla o. No, claramente hay vicios en lo que fue el establecimiento de la garantía, ni que hablar. Correcto. Eso está claro, quedó claro ayer también. Lo que digo es, vos tenés un contrato, y no me pongo de defensor de la empresa, me pongo en función de la defensa del interés público, porque esto es algo que viene de larga data y es un tema de seguridad, porque la custodia de nuestras aguas refleja un tema de seguridad, y la verdad que este gobierno no es un paladín en temas de seguridad porque ni siquiera plan tiene. Entonces, siendo que es un tema de larga data y que durante mucho tiempo el Frente Amplio que gobernó no lo llevó adelante, entonces creo que es un tema primordial. La seguridad es la principal preocupación de todos los uruguayos hoy en día. Entonces tenemos un contrato que se está cumpliendo,
que los hitos contractuales se vienen cumpliendo, las obligaciones principales del mismo se vienen cumpliendo, se viene pagando el precio que también pagó el gobierno actual a través del Ministerio de Defensa, ¿no? Y se vienen construyendo los buques, las patrulleras oceánicas, se vienen construyendo. Se viene comprando equipamiento también a empresas de primer nivel en cuanto a equipamiento bélico. Entonces, ¿por qué no subsanar la garantía? Y seguir adelante. Que es una cuestión de forma, yo no digo que no sea importante, pero siempre es accesoria. La garantía siempre es accesoria en cualquier ámbito de derecho. Ayer lo esgrimió muy bien, lo contestó muy bien Pedro Bordaberry. En el ámbito civil, la garantía siempre sigue la suerte de la obligación principal, pero también en el ámbito administrativo. El TOCAF tiene una serie de principios que pueden dar interpretación cuando estas cosas suceden. Por ejemplo, la regla del triple test de proporcionalidad. Hay un principio muy importante bajo la esfera del TOCAF, artículo 149, en la redacción dada por el artículo 52, que es el principio de razonabilidad, que tiene como subprincipio además el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en realidad la rescisión es un criterio restrictivo. Si tenemos algún otro medio más efectivo que puede ir antes y que puede subsanar y darle conducción al contrato principal, bueno, llevémoslo adelante. Bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo creo que la fuerza total debería estar puesta en subsanar ese tema accesorio que es la garantía y seguir adelante, que además hay otras garantías. Tomás. Me sorprendió lo que ayer dijo la ministra en una parte de la interpelación. Dijo, el último informe que recibimos hace pocos días de los oficiales de la Armada que están allá indican que la calidad de la proa y la popa del barco no es la adecuada y que si el barco o la lancha esta patrullera se pone en el agua, le va a entrar agua y se va a hundir. Eso dijo la ministra, informe de oficiales de la Armada uruguaya que están allí. Sí. Me sorprendió. Informes que en realidad, digo, direccionados por la cartera misma, por ella misma. Pero también no dice, por ejemplo, que hay una certificadora que es Lloyds, que es de las mejores del mundo. La mejor del mundo, no la mejor. Que va certificando hito por hito. No, pero me sorprendió, porque yo te puedo decir, no, mira, las lanchas están más o menos. Yo creo que también le sorprende a la ministra. Yo creo que la ministra está embeddada en eso. Y la verdad que la dejaron en una posición bastante complicada. Porque siendo la principal responsable del Ministerio de Defensa, principal involucrada en el tema, que además contó con toda la información cuando ingresó al Ministerio de Defensa. ¿Por qué no pidió o no vio el tema de la garantía si ahora es el tema en cuestión y es el tema neurálgico de toda esta situación? Entonces la apartaron, se dio esa conferencia de prensa, la pusieron creo que en primera fila, y ¿cómo no le va a sorprender? Lógica, ayer leyó toda la interpelación, yo no digo que esté mal, digo que esa interpelación me parece que venía dada desde otro lado. Entonces, lógicamente que está sorprendida. Lógicamente que no tiene salida en cuanto a eso. También me sorprendió, bueno, viste, la interpelación fue muy larga. Va a plantear los legisladores del gobierno crear una comisión investigadora. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo en crear una comisión investigadora? Y bueno, nosotros propusimos que se cree una comisión para darle seguimiento también. Yo creo que nosotros tenemos que meter todo el esfuerzo en que esto salga adelante, porque es lo que necesita el Uruguay. Estamos hablando de un interés nacional, porque todos dicen, todo el arco político dice, nosotros tenemos necesidad de tener ese control en nuestras aguas. Necesitamos poner esas OPB a patrullar en nuestras aguas, por el tema de la pesca ilegal, tema de contrabando, narcotráfico, ni que hablar. Todos quieren dar la lucha contra el narcotráfico. Pero en definitiva lo que marca son los hechos. Lo que uno dice en el correr, en el devenir del tiempo, no tiene validez si no lo confirma con los hechos. Entonces, lo que viene confirmando este gobierno, no solo en este tramo, sino también durante mucho tiempo, cuando ejerció el gobierno en gobiernos anteriores, es que realmente no quiere que esto acontezca.
Porque si no, seguiría adelante con, yo con este tema, ¿no? Entiendo que los contratos a veces pueden ser transformados en disputa política cuando pasan estas cosas que se heredado de un gobierno anterior y bueno, puede haber múltiples interpretaciones. Yo quería ir a otro terreno, sacar un poco de esto y quería comentarte, ya que sos de Paysandú, y hablas del tema de seguridad, es un tema que nos importa a todos los uruguayos. Sí. Ayer hubo un operativo importantísimo con policía, Interpol, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo en Paysandú, donde se encontraron 50 trabajadores de forma ilegal, trabajadores peruanos, argentinos y uruguayos, más de 50 que estaban en situaciones de semiesclavitud, en situaciones de riesgos laborales, de riesgos de vida, trabajando con herramientas con cero seguridad, en lugares con la electricidad penosa. Los fueron rescatados. Esas personas están ahora por 2 días, les dieron refugio, después los consulados los van a llevar a sus países. Está todavía Fiscalía analizando, bueno, quiénes son los dueños de estos predios, eran 2 predios rurales. ¿Qué pasa en Paysandú? ¿Puede haber más situaciones como esta? ¿Hay algún mecanismo de control de estas irregularidades, de estas cosas que son denuncias penales, ¿no? Que hay, o sea, pensar que en nuestro país hay personas en situación de trata es tremendo, ¿no? Sí, sí. Y esto pasó ayer en Paysandú en un operativo que estuvo pensado durante meses, que fue incluso secreto. Los profesionales que fueron a trabajar no sabían exactamente ni dónde iban a ir. Y bueno, y hoy salió en muchos portales de periodistas, pero que Paysandú muestra una debilidad, no digo Paysandú, digo quizás la región. No, ¿Cómo pero controla Paysandú tiene una gran debilidad en materia de seguridad. Ahí hay 2 cuestiones que son principales. La falta de empleo, por ser un departamento del litoral, frontera, la diferencia cambiaria nos complica muchísimo, y el tema de la seguridad también. En virtud de eso, hace poco también fuimos noticia por la incautación de droga, ¿no? Está complicado el tema de la seguridad. Nosotros, en función de eso, lo que vemos y de recorrer incansablemente el departamento es que el tema de la seguridad, además de lo que implica la disuasión, la represión, tiene que organizarse desde un punto de vista mucho más integral. Ahí nosotros vamos a presentar un proyecto que es un proyecto que va en dirección de coordinación interinstitucional de inteligencia departamental, para que obviamente se replique en los 19 departamentos. Lo presentaron ahora en esta reunión que hubo, el plan del Ministerio del Interior, que recibió como 90 propuestas, lo presentaron ahí. Nosotros lo vamos a presentar como proyecto de ley. En esas mesas de diálogo estuvo Matías Terra, que fue director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sanducero. Mesas de diálogo bastante atípicas, ¿no? Porque el ministro del Interior participó, creo que en la primera 10 minutos, y después no fue más. Y el único que presentó propuestas fue el Partido Nacional, porque el Frente Amplio no presentó propuestas. Presentó la Dirección Nacional de Policía, pero el Frente Amplio no presentó propuestas. ¿Está? Y después encontramos al ministro que sale y dice que las propuestas no sirven para nada. Es insólito. Y después encontramos a Orsi, que habla del modelo Bukele. Y después encontramos de vuelta a la señora María, ya del barrio San Félix, cambia de canal. Los otros días estuve con ella, justamente porque le habían robado la casa, y ve y escucha al ministro Negro que dice que van a tener plan para el 2026. Es una cosa insólita, pero insólita. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Con qué cosa nos quedamos? Después el ministro Negro, muy suelto de cuerpo, pero muy suelto de cuerpo, dice... No, a raíz de lo que se le dijo de que había actuado con mucha soberbia en virtud de que las propuestas no sirven para nada, dice, no, pero nosotros venimos estudiando hace muchos años el tema de seguridad. Tenemos un conocimiento profundo, algo de eso. Bueno, pero si tenía tanto conocimiento en materia de seguridad, ¿por qué no presentó un plan antes de empezar el gobierno? ¿Y el proyecto de ley que van a presentar es para todas las intendencias? Es para todas las intendencias. Ahí lo que nosotros vemos es que hay muchos organismos del Estado que, en función, los funcionarios que están en esos organismos, en función de la tarea que día a día llevan adelante, tienen contacto con población y a veces detectan muchos hechos delictivos. Estamos hablando, por ejemplo, del MIDES, donde a veces funcionarios entran a alguna casa y ven alguna balanza que no es para presar alguna verdura. Lo mismo también, ni que hablar del gobierno departamental, tema de iluminación, tema de poda, tema de limpieza. Las autoridades también de educación. A nosotros nos pasaba los otros días, estábamos
cerca del Liceo 1, nos reunimos con algunos profesores y también después nos reunimos con algunos vecinos, y ahí estaba el tema de situación de calle. Los estudiantes a veces tenían que levantar la pata para cruzar la puerta porque estaba gente en situación de calle ahí. Bueno, ahí hay un claro problema de convivencia donde debería atacarse de una órbita mucho más integral. La ANEP actuando en conjunto, bajo un marco normativo, ¿no? La ANEP actuando con la jefatura de policía, Mides, Salud, la Intendencia, tiene que tener un marco normativo para una actuación integral, más organizada y más eficiente, y que también se dote con cierta inteligencia en materia de seguridad. Nosotros propusimos también la creación de una guardia municipal. Qué bueno. Eso nos parece muy importante, entre otras cosas, y acá soy escueto, pero para hacer cumplir la ley de faltas. Esa es la clave. Eso es muy importante. Y funciona muy bien en muchos países la Guardia Municipal. Bueno, el gobierno de Durazno se está llevando adelante. Sí, sí. Bueno, un gusto estar acá contigo, ver políticos jóvenes que disponen garra, ganas a todo esto, ¿no? Que a veces parece un sainete, pero en definitiva lo más importante que tenemos, ¿no? Que es el republicanismo, ¿no? Yo tengo un tema con el litoral, ¿no? El desarrollo industrial, la hidrovía, los puertos, ¿no? Y toda la vinculación con Montevideo. Eso que siempre se habla, siempre se opina, pero parece ser que nunca se resuelve, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que nosotros tenemos que apuntar inexorablemente hacia una mayor descentralización y un mayor impacto en los departamentos del litoral, ni que hablar en todo el interior, pero real, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, en todo sentido. Tiene que haber, por ejemplo, entre otras cosas, políticas direccionadas específicamente a fortalecer la matriz económica de cada uno de esos departamentos. Es una tarea también departamental, pero es una tarea también del gobierno nacional. El puerto es muy importante para Paysandú, de todo punto de vista, hasta incluso desde el punto de vista turístico. Que se asiente también en un departamento donde hay una diferencia cambiaria enorme, una zona franca, es vital. Lógico. Es vital. Que haya tarifas diferenciales también para un departamento, por ejemplo en energía eléctrica, donde impacta el calor, hasta incluso en la producción y en el volumen de la producción y en los costos, es fundamental. Allá en Paysandú tenemos 10, 15 grados más que lo que hay acá. Promedio. Entonces, eso es importante. Es importante también en la órbita administrativa. Yo a veces, a mí me pasa, voy a alguna institución, algún ente que brinda servicios al gobierno departamental, sea OCE, UTE, y a veces vemos que están prácticamente vacías. Y sin embargo vas acá y están atiborradas de gente. No pueden haber, por ejemplo, algún director o cargos importantes que hasta incluso de forma remota puedan trabajar desde allá hasta acá, hoy con los instrumentos que tenemos. Entonces, creo que hay que armar una batería muy fuerte en ese sentido. Políticas de frontera son vitales. Algo se hizo en este sentido. Los otros días estuvimos conversando con el ministro Done. No entendimos mucho por qué se dejó afuera la frontera con Argentina. ¿Por qué? Y bueno, la explicación de él fue que el porcentaje, la diferencia cambiaria es la mitad de la que hay hoy en día con Brasil. Pero nosotros tenemos un problema estructural en ese sentido. Eso nos viene impactando hace mucho tiempo. Entonces, sin perjuicio de que se activaron algunas, yo creo que en esa ley, que para mí es un buen punto de partida, creo que deberían traccionar esas medidas también, para que en lugar de abrirse o nosotros no estemos supeditados a que eso que fluctúa tanto en algún momento sea grande y nos vuelve a impactar de vuelta, se pueda mantener. ¿Hay posibilidad de volver al litoral, darle esa medida o no? Dijo que ya está descartado. No, algunas de esas medidas, por ejemplo, las exoneraciones en los aportes patronales, dijo que se podía estudiar. Lo del Broad recompensa se estableció, no como estaba antes, pero se estableció.
Y bueno, dijo que iban a estudiar algunos mecanismos que también están contemplados ahí, reducción de IVA, entre otras cosas. Fabián. Pero lo mostré, por supuesto, lo noté muy receptivo, muy buena conversación con el ministro, pero bueno, veremos a ver cuál es el desenlace en este tema, ¿no? Jorge, a partir de la derrota electoral del Partido Nacional parece como reconfigurarse el tablero, ¿no?, interno. Aparecen reordenamiento de sectores, surgimientos de nuevos sectores y de nuevos liderazgos. Lo de Martín Lema, por ejemplo, al frente de un sector. Por otro lado, la continuidad de Aire Fresco con Álvaro Delgado. La pregunta es, ¿dónde va a quedar en ese caso Alianza Nacional? ¿Dónde va a quedar las ideas de Jorge Larrañaga en ese caso? ¿Por dónde están viendo rearmarse en el mapa electoral de ese Partido Nacional, que además sigue reclamando hacia adentro esa idea de analizar lo que pasó, ¿no? ¿Por qué pasó lo que pasó en cuanto al resultado electoral? Bien. Con respecto a Alianza Nacional, ni que hablar, que sigue manteniendo con muchísimos compañeros y también militantes en todo el país las ideas de su creador. Hoy, por supuesto, contenía en ese barco más grande que es Alianza País. De todas formas, yo estoy preocupado por las inquietudes y los problemas de Paysandú, es lo que a mí me corresponde. Yo ando todos los días recorriendo el departamento, conversando con los vecinos, no hemos parado ni un día, estamos trabajando fuertemente con nuestros ediles allá, también con nuestros alcaldes, y bueno, apostando a dar soluciones a todas esas inquietudes que hay en la órbita departamental. ¿Eso te coloca ya en un espectro de posible candidatura a Paysandú? Yo quiero ser intendente de Paysandú. Sí, sí. Ahora lo digo claramente, ni que hablar. Es el sueño que tengo y que tenemos con todo el equipo. Quiero ser intendente de Paysandú. Tenemos un equipo de primera división, tenemos ideas, hicimos una campaña altamente propositiva, presentamos una batería de propuestas para activar el empleo en Paysandú, presentamos propuestas para mejorar la seguridad, tenemos ediles que están trabajando en muy buena forma en el departamento, siendo conectores de lo que son las inquietudes con lo que es también el control y el gobierno departamental. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a tenderle la mano al gobierno departamental, también a controlar, ni que hablar, y a presentar nuestras ideas, a colaborar y ayudar en todo ese sentido. Estamos trabajando muchísimo con nuestros alcaldes. 5 de los 9 alcaldes en Paysandú pertenecen a nuestro equipo. Creo que es un fiel reflejo de la descentralización también que nosotros esgrimimos en el departamento. Así que yo estoy en Paysandú, amo Paysandú y ahí es a donde me debo. Quiero ser intendente en las que viene, ni que hablar, estamos trabajando todos los días. Muy bien. Si me hablas de lo que es la autocrítica del partido, yo ya lo he manifestado, creo que el principal problema no estuvo en el gobierno, por supuesto, sino que estuvo en el partido. En la comunicación. Sí, ni que hablar, de todo tipo de punto de vista. El gobierno estaba bien valorado, tenía una buena consideración por la gente, entonces eso refleja que el principal problema no estuvo ahí, sin perjuicio de que siempre faltan cosas por hacer. Han faltado en los gobiernos de la historia y van a faltar en los gobiernos que vienen. Siempre hay cosas que quedan en el debe, pero creo que el problema no estuvo ahí, sino que estuvo en el Partido Nacional y directamente en lo que fue la campaña nacional. Se habla mucho de Valeria Ripoll. Valeria Ripoll fue uno de los factores, pero todavía no hubieron otros. ¿Cuáles? Y bueno, que no se siguieron en su momento estudios de opinión técnicos, científicos, que se llevaron después en lo que fueron los diagramas que se presentaron en la campaña. Creo que hubo una desconexión enorme en cuanto a eso. Creo que hubo una falta de comunicación terrible también en lo que fue y en lo que veía la dirigencia local con la campaña nacional. Ahí le erró el candidato entonces. Sí, ni que hablar. Muy bien. Le tenemos que punto final porque ya se nos termina el programa. Y una cuestión breve. Será importante la comunicación, y a mí me llama poderosamente la atención
y también me genera cierta indignación y desesperación, que no puede ser que se naturalice alegremente que salga Orsi en esa conferencia a decir prácticamente que es una virtud andar a los tropiezos. Eso es increíble, porque dijo, nosotros le pagamos el sueldo al principal funcionario del Estado, que es el presidente de la República, para que entre otras cosas comunique bien, que es una de las principales tareas que tiene un gobernante. O sea, suelto de cuerpo no puede decir yo me estoy equivocando y voy a seguir equivocándome. Es como que yo le diga a un periodista, o como que un periodista diga yo estoy comunicando mal y voy a seguir comunicándome, y ustedes tienen que entenderlo. Eso me parece garrafal. Parece que lejos de ser gracioso, porque podría ser gracioso en alguna cuestión, pero no puede ser gracioso en la principal preocupación que tenemos todos los uruguayos, que es la seguridad, donde además va por el mismo camino el ministro Negro, que parece que va actuando conforme también el presidente de la República, donde un día dice una cosa, donde otro día dice otra, donde dice que tiene una expertise enorme y un conocimiento profundo en materia de seguridad, pero no tiene plan. La cosa realmente que a mí me llama poderosamente la atención y hasta me desespera, ¿no? Jorge Larrañaga Vidal, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muy bien, nosotros mientras despedimos al invitado nos vamos al Hotel FK. Harrington tiene la promoción de siempre en esta época del año, Lavadero 911, Agua Asensio, y nos despedimos con Taller Gráfico. Hotel Boutique FK Paso de los Toros, en el centro de la ciudad. Habitaciones amplias, cómodas y de muy buen confort. Un hotel con construcciones antiguas y terminaciones modernas, estacionamiento cerrado, y además contás con paseos guiados por la antigua fábrica de tónica y por los puntos de interés de la ciudad, como la casa de Benedetti o la casa de Omar Odriozola. Chorros de agua caliente salobre y paseos por nuestro hermoso Río Negro. Hotel Boutique FK Paso de los Toros. Arranca la temporada 2026 de Harrington y acordate, la promoción dice que la segunda prenda es 50% off. Segunda prenda a mitad de precio. Ya sabes dónde, en cualquier local de Harrington o en la tienda online. Harrington. Si está en Harrington, está bien. Un lavado no es solo limpieza, es tiempo para vos, aroma a nuevo y brillos que duran. En Lavadero 911 lavamos, detallamos y cuidamos cada detalle. Además, tenemos comería, café y un espacio pensado para disfrutar. Lavadero 911, un lavadero diferente. Agua mineral Asensio para tu hogar, oficina, empresas, colegios o donde lo necesites. Entregamos bidones de 20 litros retornables. Instalamos equipos dispensadores frío-calor. Llámanos. Agua Asensio, natural como vos. Taller Gráfico, más de 20 años de experiencia en el mercado. Impulsamos la imagen de tu empresa con materiales impresos de alta calidad. Hacemos que tus ideas se destaquen y tu comunicación tenga la mejor presentación. Taller Gráfico. Bueno, antes de irnos a la pausa, nuestro querido compañero Tomás Friedman tiene algo para mostrarnos. Sí, no, mañana es la noche de los museos en todo el país. Sí, señor. Así que le digo, vayan, hay espectáculos. Encuentros con Tomás Friedman. En la Fundación Manolo Lima, en Punta del Este, en la Parada 30. Vamos a hacer una noche inolvidable con 20 personalidades que pudieron cambiar el mundo. Pero así que los espero. Si están por allá, mañana es una charla mía. Algunas de ellas, ¿cuáles pueden ser de esas 20 personalidades? Nómbrame 5. Algunas personalidades que pudieron cambiar el mundo. Shimon Peres, Fidel Castro, Mikhail Gorbachev, Jimmy Carter, bien, François Mitterrand, bien,
Muy bien. Y hay por todos lados, por todo el país, hay noches de museos con espectáculos. Sí, por eso vale la pena ir. Vale la pena, sí, hay que moverse. Sí, es Sí, una es muy como una linda puerta de idea. entrada para después entrar a las colecciones de los museos, dialogar sí, con sí. las obras que hay, con las propuestas expositivas, curatoriales, pedagógicas. Me parece que es precioso, es pretexto. Voy. Vamos a la pausa y ya volvemos. Para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor.